El tema presentado es, jabón espiritual. Leemos Salmos capítulo 119 verso 9, de la Biblia dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Otra versión de la Biblia dice, solo obedeciendo tu palabra pueden los jóvenes corregir su vida. La Biblia dice, el mejorar es el objetivo de todas las personas. Más de medio mundo quiere mejorar, en el trabajo, en la vivienda, en la situación social, y el sueño de todos los jóvenes, en los estudios, en el deporte, en el trabajo, en el amor, en el cuidado personal, y por su imagen. El mejorar es una motivación correcta, pero también peligrosa si la aplicamos al terreno espiritual. Muchos han intentado llegar a Dios por sus propios esfuerzos, han intentado cambiar sus vidas, para que Dios los acepte y los considere justos, dignos de Dios. Hacer esto es ir en dirección contraria, es imposible. Nadie puede llegar a Dios en sus propios esfuerzos, tendríamos que ser perfectos, como Él. Dice Romanos capítulo 8 versos del 5 al 8 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. En otra versión de la Biblia dice, los que viven conforme a lo débil de la condición humana se preocupan solo de las cosas humanas, pero los que viven conforme al Espíritu se preocupan de las cosas del Espíritu. Ahora bien, preocuparse solo de lo que es humano lleva a la muerte, en cambio, preocuparse de las cosas del Espíritu lleva a la vida y la paz. Los que se preocupan solo de las cosas humanas, son enemigos de Dios, porque ni quieren ni pueden someterse a su ley. Por eso, los que viven sometidos a los deseos de la débil condición humana no pueden agradar a Dios, y para agradar a Dios tienes que limpiarte en la vida espiritual, no en el cuerpo físico. Como dice Jeremías capítulo 2 verso 22 dice, aunque te laves con lejía, y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor, y por más que te laves con lejía hagamos lo que hagamos, nuestro pecado nos separa de Dios. Y el problema es que, no existe ningún jabón, ningún detergente, ni siquiera la lejía que sea capaz de limpiar nuestros pecados. Los jabones nos quitan todo el sucio que acumulamos durante el día, limpiando adecuadamente nuestra piel, manteniéndonos higiénicos, y el jabón que usamos hoy en día es físico para el cuerpo físico y necesitaríamos un jabón espiritual que nos limpiaría de nuestros pecados, y era necesario que apareciera el Cordero perfecto que pudiera derramar su sangre para poder llevar nuestros pecados, porque la sangre de aquellos animalitos, solo podían cubrir el pecado, pero no provocaban un verdadero arrepentimiento. Se hace necesario, que si no conoces a Jesús, entiendas lo importante que es entrar al selecto grupo de hombres y mujeres que hemos sido limpiados de pecado, por la sangre inmaculada del Cordero perfecto, tal y como lo señaló Juan el Bautista cuando vio que Jesús se acercaba a él. Dice Juan capítulo 1 verso 29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Jesús tuvo que constituirse en el Cordero inmolado, porque anteriormente se usaban los corderitos, los machos cabríos, los palominos, y otros animalitos para derramar su sangre, porque sin derramamiento de sangre no podía haber remisión de pecados, y casi todo es purificado, según la ley, con la sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos capítulo 9 verso 22, pero no es una limpieza para poder lucir una ropa bonita, no es una limpieza para obtener vida eterna en Cristo Jesús, y esa limpieza solo podemos lograrla con la sangre del nuevo pacto, que es derramada para que muchos podamos alcanzar la remisión de los pecados, como dice, Mateo capítulo 26 verso 29 dice, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Jesús murió por ti y por mí en una horrenda cruz y molido por nuestros pecados, mas el herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías capítulo 53 verso 5, Él murió en nuestro lugar por nuestros pecados, pagó nuestra deuda con Dios. Ahora somos declarados justos al creer en Él, aceptándolo como nuestro Salvador. ¿Lo hizo por ti también? Aunque fueses la única persona que hubieses pecado, Jesús habría ido a la cruz por ti, como dice Hechos capítulo 16 versos del 30 al 31, dice y sacándolos, les dijo, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. Los apóstoles sabían que era necesario para salvarse. ¿Cuál va a ser tu respuesta ahora? ¿Seguirás intentando agradar a Dios en tus fuerzas? ¿O aceptarás a Cristo y su sacrificio? Solo los que aceptan el sacrificio de Cristo son salvos. La Biblia dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos capítulo 10 versos del 8 al 10. Y habiendo creído al Señor Jesucristo y aceptado a Cristo en tu corazón y su sacrificio, debes de mantener esa salvación limpiando tu vida día con día hasta la venida de Jesucristo, como dice Salmos capítulo 119 verso 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, o como dice otra versión de la Biblia, dice, ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra, o en otra versión dice, solo obedeciendo tu palabra pueden los jóvenes corregir su vida, y lo primero que observamos es la palabra joven. Acá ya alguno piensa que el mensaje no es para él, o ese muy chico o ese muy grande y más allá de nuestra edad el mensaje es para cada uno de nosotros, porque nos podríamos referir a la juventud espiritual, aquel nacimiento nuevo que tuvimos ese día que conocimos al Señor y nos llenó de su Espíritu Santo, tal vez fue hace 7 años, 10 años, 30 años, sea como sea, seguimos siendo jovencitos en el camino del Señor. Así que este mensaje es para vos, tanto en la juventud natural como en nuestros primeros pasos como cristianos. Nuestra juventud espiritual es un tiempo de gran fervor, gran emoción y de grandes sueños. También es un tiempo de grandes luchas y conflictos. Debemos pelear contra la vida que llevábamos, contra nuestro propio pasado, contra todo lo que vemos que no era de Dios y que hacíamos. Y todo esto obviamente lastima nuestra vida espiritual, amigos, familia, compañeros, todo el mundo como decimos parece en nuestra contra, las tentaciones están por todos lados y nos invitan a alejarnos de Dios, y muchos han aprendido este texto de memoria, pero pocos lo han aplicado en su vida y llegando a viejos deben reprocharse a sí mismos tamaño error. A la limpieza siempre la precede el orden. No podemos limpiar bien la oficina o nuestro cuarto si no ordenamos primero las cosas. A muchos de nosotros nos molesta y disgusta el desorden y la inmundicia, pero a veces nos terminamos acostumbrando a vivir en medio de la suciedad y falta de orden. No es en absoluto una tarea fácil esta, que el prudente escritor pone delante de sí. Quiere elegir una forma pura de vivir, y limpiarse de cualquier suciedad que pueda surgir en el futuro. Y para terminar en el último texto mostrando el rumbo claro que debe seguir, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Verso 16. Todos tenemos en la vida, y el mismo salmista tenía en su naturaleza, la tendencia hacia lo que contamina, el camino, o la vida misma del hombre ha de ser purificada mediante la confesión diaria de pecados. Esto quiere decir, cambiar nuestra forma de vivir acorde a lo que Dios quiere para nosotros porque es lo correcto y lo ideal para nuestra vida. Confesar nuestro pecado, es preciso reconocer nuestra actitud pecaminosa, pedir perdón a Dios por nuestros pecados, aceptar que lo hemos ofendido y pedir que en su infinita misericordia nos perdone, arrepentirnos de corazón, cambiar nuestra forma de vida y dejar todo aquello que va en contra de ese camino perfecto que Dios nos propone, y luego de haber aceptado nuestro pecado, pedirle perdón al Señor y cambiar nuestra forma de vida. Es necesario pedirle al Señor que nos borre esta mancha, ya que el pecado nos contamina,
nos ensucia y por lo tanto necesitamos ser limpiados por la sangre de Cristo y nos libre de los pecados que por la tentación se presenten delante. El siguiente secreto consiste en cumplir lo que nos dicen los versos 14 al 15. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Deleitarse en la palabra de Dios es una prueba segura de que ésta ha surtido efecto sobre el corazón, y también que los caminos personales están siendo considerados. Como el avaro a menudo se vuelve a mirar a su tesoro, también lo hace el creyente devoto a su vez por la meditación frecuente sobre la riqueza invaluable que ha descubierto en el libro del Señor. Se vuelve una y otra vez para descubrir en qué está fallando. Verso 16. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Los hombres no olvidamos fácilmente lo que hemos atesorado, lo que hemos meditado, y de lo que hemos hablado a menudo. Sin embargo, la memoria es traicionera y tendríamos que esforzarnos en decir, no voy a olvidar. Este salmo se caracteriza por repetir muchas veces algunos conceptos, pero algo en la posición o forma de cada verso afecta su significado, de modo que aun cuando sus palabras sean casi idénticas a las de otro, el sentido es deliciosamente variado. Que Dios le bendiga, y lo guarde, y bendiga su camino.